Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Gracias, buenas noches. Hoy es viernes 8 de enero del año 2021. Esta noche Pulso Ciudadano da un giro en cuanto al abordaje de cómo hemos venido realizando estas entrevistas, y este día viernes hemos decidido hacer todo un análisis con dos personas conocedoras de la materia, pero sobre todo de la realidad de El Salvador. Me refiero a Dagoberto Gutiérrez, analista, abogado, escritor, filósofo, y Ronald Umaña, también analista político y sobre todo quizás uno de los mejores dirigentes que tuvo la democracia cristiana en su momento. Con ambos vamos a abordar toda la realidad nacional y qué es lo que se espera en las próximas elecciones y por dónde debería de ser el rumbo que esto va a marcar. Así que buenas noches, Dagoberto, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo no? Sabemos el esfuerzo que has hecho para estar aquí, pero te lo agradecemos. Igualmente, Ronald, gracias por aceptar la invitación y es un gusto tenerte en Pulso Ciudadano. Gracias, Julio. Realmente es un placer estar aquí contigo y con Dagoberto, por supuesto. Bueno, Dago, yo creo que a estas alturas ya del partido ya se empieza a vislumbrar. Me gustaría, antes de entrar de lleno al programa, que nos explicaran ambos qué lectura tienen ustedes de lo que pasó en los Estados Unidos, siendo un país que todos tienen, como dijéramos, como referente en cuanto al tema de democracia y de institucionalidad, pero vimos incluso con calificativos de decir como que era un país bananero, dijo alguien. ¿Cuál es tu lectura, dijéramos, de lo que pasó en los Estados Unidos? Cuando estabas refiriéndote a lo que yo soy o he sido, no dijiste que había sido jefe guerrillero. Se me fue. Y de los que tomaron en la ofensiva el 89, la zona Y de... esa es la parte más honrosa y más hermosa de mi vida. Porque es la entrega más fuerte y más honesta a los ideales que uno puede tener. ¿Sí? Bueno, pero con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, uno puede decir que el mundo está de recreo. Porque por primera vez el imperio está enfermo con una enfermedad interna y rompiendo una serie de mitos sobre lo que se basan todos los imperios, mitos. No realidades. No, son mitos que son siempre ideas poderosas que le permiten al poder controlar a la sociedad. Por ejemplo, el mito de que en los Estados Unidos el poder civil controla al poder militar. Un mito, claro. En varias ocasiones Trump le dio órdenes a la Fuerza Armada para que hiciera X cosas. Nada. Y hoy en este momento entre las fuerzas que están controlando a Trump, decididamente está el consorcio militar industrial, del que forma parte la Fuerza Armada. Mito roto. Segundo mito, el mito de la democracia, que en los Estados Unidos está basado en el juego de dos partidos que controlan ideológicamente a ese pueblo. Se rompió totalmente. Donald Trump no pertenece ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata. Y es el presidente. Quebrado otro mito. El tercer mito que está quebrado, el Capitolio como el templo sagrado de esa suprema religión del capitalismo en los Estados Unidos. El pueblo se metió al Capitolio. Mito roto totalmente. Entonces, y nadie está atacando al imperio por fuera. No. Sí, eso es lo que se percibe que internamente empezó.
Se ha quebrado internamente y es un proceso de desmoronamiento. Por eso el mundo está de paseo. Siempre que un imperio tiene dificultades, el mundo está de paseo. ¿Y este es el caso que está ocurriendo con los Estados Unidos? Totalmente, totalmente. El imperio se está desmoronando. Claro, los otros países fuertes tomaron sus medidas. China, Xi Jinping hizo un llamado a sus Fuerzas Armadas para que estén alertas en el nivel supremo de tensión y sin miedo a la muerte. Sin miedo a la muerte. Rusia también. Ok. Ronald, esos 3 mitos que ha hecho gala esta noche, dijéramos, Dagoberto, veo alguna similitud con lo que está pasando en El Salvador en cuanto, dijéramos, a las actividades que ha venido desarrollando el actual gobierno. ¿No lo ves tú? Bueno, si nos referimos al 9 de febrero, por supuesto que sí, ¿verdad? Peor aquí que allá todavía, ¿verdad? Porque aquí fue el presidente el que llegó a sentarse en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa con el ejército y la policía. Peor que allá, porque allá ni siquiera llegó Trump, solo llegaron las turbas divinas de Donald Trump. Ahora, yo veo este proceso que hoy los Estados Unidos de Norteamérica están tomando agua de su propio chocolate. Nosotros somos y hemos sido un satélite de Estados Unidos de Norteamérica, siempre, toda América. Y hacemos y seguimos las políticas que allá nos dictan, ¿verdad? Yo recuerdo en aquellos tiempos de mi juventud que aquí lo que había era una política de la seguridad nacional en toda América. Pero era la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces aquí montaron dictaduras militares en toda América, financiadas y auspiciadas y bendecidas por los Estados Unidos de Norteamérica. Eran golpes de Estado en todos los países y todos los golpes de Estado bendecidos por la Embajada Americana. Un poco cayeron en desprestigio las dictaduras, y dictaduras brutales, hombre. Yo recuerdo cuando el Plan Cóndor, que llegaron a asesinar a Salvador Allende para montar a Pinochet, Videla en Argentina. Entonces todos abusaron de ese poder. Aquí no nos olvidemos de nuestra Fuerza Armada desde el 32 hasta el 89, con la dictadura militar que mantuvimos. Entonces, después de esto vienen los Estados Unidos y empiezan a cambiar la política. Y entonces quieren sistemas democráticos en América. Y comienzan ellos mismos a votar a todos los dictadores y a generarles procesos judiciales y muchos terminan presos. ¿Y cómo los votan? Bueno, desprestigiándolos, mandan asesores norteamericanos aquí a estos países, aquí tuvimos. ¿Para qué? Para hacer manifestaciones violentas en contra de los regímenes establecidos, que es lo mismo que les pasó a ellos. O sea, que lo que ellos han hecho aquí, hoy les está pasando allá adentro, ¿verdad? O sea, hoy están probando de su mismo chocolate, de lo mismo que ellos no han hecho, hoy les está pasando adentro. Nunca se lo imaginaron, porque de repente se les metió un populista, Donald Trump, y empezás a ver populistas en América, Brasil, Guatemala, El Salvador. Y entonces la cosa se les distorsiona, ¿verdad? Entonces Donald Trump ya al final dijo, no, rechazo la violencia, estoy en contra. ¿Por qué? Porque ya le habían acumulado los primeros 5 delitos y ya sentía que lo llevaban preso. ¿Me entiendes? Ok. Entrando ya a la discusión, yo me recuerdo que cuando estabas en el panel tú acuñabas una frase que a mí se me quedó, Dago, muy grabada. Y tú desde aquel momento decías, esto estoy hablando hace 6, 7 años, Sí. decías, las vísceras del sistema están en el alambrado, Cabal, ¿verdad? cabal. ¿Compartís tú esto que el sistema político de El Salvador tiene las vísceras de fuera ya? Ah, qué importante eso. Porque, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el país? Está pasando lo que ha pasado en un montón de décadas. Es la lucha entre una oligarquía feroz, primitiva, muy atrasada,
Con una burguesía Sí, criolla. y un esfuerzo de la pequeña burguesía, y una burguesía naciente por introducir cambios que modernice un poco al país en el terreno del capitalismo. Esfuerzo grande en ese terreno se hizo en la década del 70 con la Unión Nacional Opositora, que fue el acuerdo entre el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y el Movimiento Nacional Revolucionario. Lo que se llamaba la UNO. Esa es la UNO. Hicimos un programa con mucho papel de la democracia cristiana. Me refiero a la democracia cristiana de Napo, ¿verdad? Napoleón. Sí, que era una cosa de verdad, un partido grande, con un programa que incluía reforma agraria, reforma educativa, reforma fiscal, nacionalización del comercio exterior, que era para cambiar el país, hombre, pero dentro del capitalismo. La UNO propuso eso justamente. La oligarquía impidió eso. Incluso después de 1972, por poco matan a Napoleón. Bueno, regresó Napoleón ya en la guerra, intentó la reforma agraria, porque es que ese era el planteamiento. Incluso en el marco de la guerra, los militares tomando control de ciertas haciendas feudales. ¿Ve qué esfuerzo? Incluso asesinaron asesores de la reforma agraria, gringos, no eran rusos, no hombre, no eran cubanos, no, eran gringos, los mataron los oligarcas. Esa lucha llevó a que un sector de la sociedad, en esa misma década del 70, después de la matanza en la Plaza Libertad, el 77, tomaran las armas y vino la guerra. ¿Qué logramos en esa guerra de 20 años? Una cosa política trascendente. El fin de la Fuerza Armada como clase gobernante. Papel que venía desempeñando desde 1932. Era una dictadura militar de derecha. Eso se acabó con 20 años de guerra. Y hay un artículo en la Constitución que es el 212, que dice: la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Ahí están contenidos 20 años de guerra. Bueno, termina la guerra y la oligarquía recupera el control de la situación. Hace que una parte de los jefes guerrilleros se hagan oligarcas. ¿Te estás refiriendo al FMLN? Exactamente. Bueno, el FMLN ya había muerto. La guerra ya había muerto. ¿Por qué tú haces una diferencia entre el verdadero, decís, el FMLN guerrillero con el FMLN actual? ¿Cuál es si son los mismos dirigentes, los mismos combatientes? ¿Cuál es la diferencia? No. En el curso de la negociación murió la guerra. La gente no lo supo. Ni los gringos no se dieron cuenta. Ni los mandos del ejército, ni Arena. Se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Meses después murió el FMLN guerrillero en Nueva York. Se acabó. Pero seguimos negociando. Claro, en condiciones bien difíciles, en donde lo más difícil era la negociación entre nosotros mismos, más que con los otros. Llegamos a los acuerdos de paz. Nosotros jamás fuimos partido y nunca fuimos un solo frente, ¿no? Pero la oligarquía dijo: les vamos a hacer un partido. Sí, porque ha sido el único partido que por decreto lo crearon. Claro, ¿verdad? Y cuando estuvo hecho ese partido de la oligarquía, dijeron: pónganle nombre. ¿Y qué nombre le pusieron? Era la marca, ¿verdad? FMLN. Eso era otra cosa. Ya era un planteamiento en alianza con Arena. Mira, en alianza con Arena, teniendo como base el neoliberalismo. Una última cosa en esto. Tanto Arena como nosotros
el Frente Guerrillero, nacimos el mismo año. Nosotros en octubre de 1980 y Arena, Arena el 30 de septiembre. mira, pegaditos. Ok. Ronald, por lo que plantea Dagoberto, la pregunta era si el sistema político está en juego, dado que los partidos, como se ha definido, Arena y FMLN, muchos dicen han llegado a su máxima expresión y pasan ya prácticamente a una desintegración, o por lo menos a una reducción mínima. Y eso ha hecho de que el sistema político nuestro, que está basado republicano, democrático y representativo, esté, dijéramos, en este momento tambaleando. ¿Cuál es tu valoración en relación al antecedente histórico que planteó muy brillantemente Dago? Mira, el sistema de partidos políticos de El Salvador está destruido, completamente acabado. Arena, acabado. El FMLN, acabado. Y por supuesto, no digamos PCN, PDC. Están acabados, Ronald. Acabados, liquidados. Los partidos políticos, se hace un partido político para la toma del poder y desde ahí poder cambiar la realidad que uno quiere cambiar de acuerdo a su ideología, de acuerdo al cristal de sus anteojos, ¿verdad? Y estos ya no sirven para la toma del poder. Tienen un desprestigio tal y se acabaron solos. Porque Arena, realmente, ¿a quién sirvió Arena? A la oligarquía, al sistema oligárquico. Llegó a ver cómo era la mejor manera de extraer el dinero de este pueblo para que los oligarcas se lucraran y se lo llevaran. ¿Qué hizo el FMLN? Lo mismo y todavía mejor que Arena. El FMLN ha sido una estafa, la más grande estafa histórica de este país. 100,000 muertos, ¿para qué? Para que estos se hicieran ministros, presidentes, diputados y alcaldes. ¿No le reconoces nada al Absolutamente FMLN? nada. Ni siquiera... Al FMLN político, ¿verdad? El guerrillero, mis respetos, ¿verdad? Y el FMLN político también hay que hacer una diferencia. La cúpula esa que se corrompió y la base política del FMLN siempre fue una base humilde, valiente, sencilla, mucha democracia cristiana fue a parar al FMLN. Correcto. ¿Verdad? Entonces, esa es una base decente, honorable, que fueron engañados, fueron estafados por esa cúpula. Cuando los ves que llegan allí ya al poder, solo me acuerdo de la frase del español aquel que decía que los absorbió el discreto encanto de la burguesía. Ese sabor a cinta negra, a cinta verde de Mauricio Funes. Entonces, eso los pierde. Entonces ellos se hicieron gente de dinero, se hicieron burócratas, estaban en aire acondicionado, estaban bien galán. Se olvidaron de que habían andado en la montaña y que en la montaña había quedado la sangre de los salvadoreños, de nuestros hermanos. Entonces, ¿compartís con Dago de que en realidad el sistema colapsó el sistema político? Yo creo que está liquidado. Estoy hablando de partidos como tales. El sistema de partidos políticos está liquidado. De hecho, hay que hacer nuevos partidos políticos. Okay. No nos cambie, tengo que ir a un corte comercial. Cuando vengamos, entramos a ver si en realidad esa constitución del 83 que privilegió el sistema de partidos políticos porque les dio una hegemonía, fue trastocado o no por una de las decisiones jurisdiccionales en donde se permitieron las candidaturas no partidarias que tampoco han tenido lo que se esperaba. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes de irnos al corte comercial, dejé planteada una pregunta. Hemos llegado que ambos invitados han concluido que básicamente los actuales partidos políticos han entrado en una crisis que está muy difícil que las vayan a poder enfrentar si no hay una verdadera reinversión. Dagoberto,
El artículo 85 de nuestra Constitución estableció, dijéramos, desde la Constitución del 83, como un privilegio para que los partidos políticos fueran el único instrumento para alcanzar el poder. Sin embargo, por una decisión jurisdiccional, se interpretó, en mi criterio, erróneamente el artículo de la Constitución y se le permitió a una participación no partidaria, que son las candidaturas no partidarias. ¿Crees tú que esa forma era como un escape en un momento determinado para ir dando otras opciones a la ciudadanía? Sí. El sistema político, el artículo 85 dice, el sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Punto. Este es un bloque mágico, como los que hay en la Constitución. Con este texto, los partidos se convirtieron en dueños del aparato del Estado. Únicos dueños. Históricamente esta disposición aparece en 1983. La guerra tenía unos 3 años. Por cierto, estábamos en un momento muy complejo y muy difícil militarmente. Pero ellos no lo sabían. Y cuando ponen esta disposición estaban pensando en que de todas maneras, si la guerrilla ganaba, tenían que tomar en cuenta el artículo 85 y actuar como partido político. Esta fue la idea. La guerra siguió. No los vencieron. Y nosotros tampoco los vencimos. Pero la Fuerza Armada, cuando no gana la guerra, la pierde. Y nosotros, cuando no la perdemos, la ganamos. No estamos obligados a ganarla, simplemente a no perderla. Y ganamos. ¿Y qué ocurrió? Los partidos políticos, dueños del aparato del Estado, se derrumban. ¿Y cuándo aparece la iniciativa de candidatos fuera de los partidos políticos? Era una medida para oxigenar todo eso, para darle más aliento y para sostener el régimen. Aquí hay 2 ideas fundamentales. El conjunto de aparatos políticos que nutren al Estado, Fuerza Armada, la policía, la corte, las procuradurías, todo eso se llama sistema estatal. Todo eso es el sistema estatal. Muy bien. Pero hay otra figura que se llama sistema político, que se refiere a la manera como los poderes fácticos, léase la oligarquía, controlan el sistema estatal. ¿Cómo ejercen el poder? Se llama sistema político. Muy bien. Cuando entran en crisis los partidos, entra en crisis parte del sistema. Porque son los partidos los que sostienen esto. Cuando los partidos se derrumban, esto quiere decir que el poder fáctico de los oligarcas está como en el aire. Mire lo delicado, mira lo delicado. Ahora bien, aparece una figura como Bukele. ¿Y Bukele es el autor de todo este proceso político? No, es todo este proceso político el que ha producido a Bukele, hombre. Es justamente al revés. Es un proceso histórico que produce a estos personajes, pero que no, ellos no dirigen el proceso, no, en absoluto. Pero esta es la crisis del país. Los oligarcas no saben bien qué hacer. Y la burguesía, como el capitalismo del país es primitivo y a mí muy atrasado, no podemos hacer ni una computadora, ni un celular. No podemos hacerlo, mira qué atraso. Entonces, ¿para dónde vamos? Esa es la siguiente. En estas actuales circunstancias, Ronald, entendemos la crisis partidaria, no se oxigenó con las candidaturas no partidarias el sistema, pero estamos frente a una elección a menos de 2 meses. ¿Qué va a pasar en el escenario que tú mismo has planteado?
los partidos políticos tradicionales reducidos a la mínima expresión, las encuestas te están manifestando las tendencias hacia un partido específico. ¿Qué presagias tú en febrero? Bueno, mira, ¿sabes por qué las candidaturas no partidarias no tuvieron éxito, verdad? Porque en el Tribunal Supremo Electoral están representados los partidos políticos esos. Correcto. Entonces, ellos no te dejan entrar a nadie. No. ¿Por qué? La presidenta del Tribunal Supremo Electoral es de Ghana. Después hay 2 miembros del FMLN, hay 2 miembros de Arena. Ninguno de esos tienen interés en candidaturas partidarias. ¿Por qué? Porque el día que vayan 20 candidatos no partidarios y estos ganen las diputaciones, ¿a quién se las van a ganar? A ellos. A ellos. Entonces lo que hacen es bloquearlos y no dejarlos pasar, ¿verdad? Aunque yo creo que es inconstitucional lo de los no partidarios. No creo que sea malo, creo que es inconstitucional, ¿verdad? Estamos claros en el Ahora, tema. con la reforma de la Constitución que tú lo planteabas, mira, yo lo hablaba con Félix, esto de la reforma, yo estoy de acuerdo que se haga la reforma. Es más, yo vengo planteando de que se refunde la República, ¿verdad? Hacer un nuevo contrato social, una nueva constitución partiendo de cero. Pero como las circunstancias me dicen que no, sino que hay que reformar esta, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que estar claro qué es lo que vamos a hacer con ella. Porque el problema grave de este país es que en la Constitución de la República está incrustado el sistema oligárquico. ¿Cómo se hizo la Constitución de la República? Les voy a contar una historia interesante. Un día de tanto llega Roberto Dawison a la oficina jurídica de Ricardo González Camacho. Fue diputado. Estaban medio emparentados allí. Entonces, antes de ser diputado, ¿verdad? Antes de la constituyente. Y le dice que quiere que le haga una constitución de la República. Y que la quiere en 30 días y que le cobre. Entonces viene Ricardo y le dice que sí. Y comienza a hacerla. Y a los 30 días la manda a dejar con un buen amigo mío. Y el recibo, 300,000 colones, que en aquel tiempo era un montonazo de dinero. Pues viene Roberto, la agarra, medio la ve, la mete a la gaveta, agarra el recibo, lo mete, le echa llave a la gaveta y le dice, bueno, déjale así, güey, tantas que no le voy a pagar tanto, ¿verdad? Ay, que me hable. Viene mi amigo y se va para donde Ricardo y le dice, mire doctor, fíjese que pasó esto y esto. Y le dio risa a Ricardo, ya sabía, le dijo que no iba a pagar, le dijo, pero le mandé el recibo por lo menos para que sepa que me debe. Entonces la constitución esa la agarró Roberto Dawison, se la dio a 5 abogados de la oligarquía de él para que le hicieran las enmiendas del caso, corrigieran e incrustaran allí el sistema oligárquico y que quedara instaurado. ¿Por qué? Por lo que decía Dagoberto, por si acaso llegaba a ganar la guerrilla, esa iba a ser la camisa de fuerza, claro, en la cual ellos iban a tener que moverse, ¿verdad? Sí. Entonces, si hoy vamos a reformar la Constitución, que sea para eso, para extraer, extirpar esa oligarquía de allí y poder dejar una Constitución en función de la familia salvadoreña, de la persona humana, del pueblo salvadoreño, cambiar realmente el enfoque. ¿Para qué? Para que esto realmente empiece a ser una nueva república. La representación que establece el 85, donde se le delega a los diputados, compartimos en que debe ser analizada y pasar de esa representación a una participación ciudadana. Sí. Miren, la historia que nos contó Ronald es muy ilustrativa, sobre todo para aquellos salvadoreños, gente muy decente, por supuesto, que piensa que las constituciones las hacen los abogados. Sí. O piensa que las constituciones las hacen los constitucionalistas. Muy respetables los abogados y muy respetable esa rama del derecho que se llama derecho constitucional. Muy bien. Pero toda constitución es un acto de poder. Si vos vas a tener una constitución, debes tener el poder. Es decir, el número de votos en el lugar donde eso tiene que ser aprobado. Es decir, poder.
Es un acto de poder. ¿Cuál es la lógica política de un cambio de la Constitución en este momento? Es que una Constitución es un conjunto de reglas del juego. Esa es una Constitución. Pero ocurre que en la Constitución solo están las reglas, pero no está el juego. El juego está en la sociedad. Y llamamos juego al conjunto de condiciones económicas, políticas, culturales, sociales, militares que delinean el tipo de sociedad en la que vivimos. Ese es un juego. Todos somos jugadores de un juego que no hemos definido nosotros, pero que tenemos que someternos a él. Esa Constitución es las reglas de ese juego. ¿Qué es lo que ha cambiado en el país? El juego. Ha cambiado el juego. Por eso este conjunto de reglas ya no funcionan. Nada funciona. Mira lo que está ocurriendo hoy. Lo mismo les ocurre en los Estados Unidos. Exactamente lo mismo. Bueno, pero ellos son el imperio. Tienen capacidad de amenaza y capacidad de agresión y capacidad de ofensa. Pero nosotros no. Pero hemos de tomar en cuenta la lógica del cambio de una constitución. Ahora, el tema de la representación es uno de los temas. Es uno de los temas. Miren, históricamente allá en 1872, en la guerra entre Prusia y Francia, la burguesía francesa entregó Francia a los prusianos. Y los obreros de París se rebelan y organizan la Comuna de París. Estos obreros establecieron el mandato imperativo, que consiste en que yo voto por vos. Vos te comprometés conmigo a hacer esto, esto, esto y esto. Yo, que soy el pueblo que te doy los votos, te evalúo periódicamente. Si vos no estás cumpliendo tu compromiso, yo te revoco el mandato. Eso se llama mandato imperativo. Los filósofos del derecho se dieron cuenta que ese era el poder de la gente. Entonces dijeron, no, el mandato imperativo no, porque eso le da poder a la gente. Debe ser mandato por representatividad. Ajá, mira qué belleza. ¿Y quiénes representan entonces a la gente? Los partidos. Pero ocurre que los diputados, ¿a quién representan? A los partidos, porque son los que le dan las candidaturas, no representan a la gente. Les voy a contar una historia así como la que ha contado este Ronald. En la asamblea, yo era diputado, se discutió la reforma al artículo 120, que es el tema de las concesiones, una cosa mortal. Y yo no estaba de acuerdo. En el texto que hay ahora, me fui a Santana, reuní a la gente y les pedí mandato imperativo para oponerme a eso. Y ahí está mi voto, el único voto en contra. Sí, fue el único que votaste. Sí, eso es una democracia representativa y que se mantenga. Pero debe haber una democracia participativa y una democracia protagónica. Mira, en el país no existe ni referéndum ni plebiscito. Eso es una ofensa civilizatoria. Ronald, por los vientos que soplan, ya todas las encuestas están como diciendo, o por lo menos marcando una tendencia, que el nuevo partido, nuevas ideas, que no ha estado en el gobierno, que no ha tenido, bueno, hasta ahora. Sí, hoy estamos con un gobierno de Ghana. De Ghana, por eso Un estoy hablando presidente de Ghana. Entonces, ¿cómo ves tú de llegar a tener la cantidad suficiente, políticamente hablando? Porque en la Asamblea funciona la correlación. Por supuesto. Y la parte Así numérica. es. Si se tienen los votos necesarios, la razón y el derecho pasan a un segundo plano. ¿Crees tú que de darse esto, peligraría el sistema? Es que mira, lo que más me preocupa de todo esto es la calidad de candidatos que tienen nuevas ideas. Son pésimas, ¿verdad? Mala calidad. ¿Qué sucede si se hace? Pero ¿cuál es tu parámetro para decir que son pésimos y no han tenido la oportunidad de demostrar? Un botón basta de muestra para la camisa.
He visto todas las entrevistas de ellos cuando están con otros de otros partidos y no han ganado ni una. Ni una. Es más, hoy están llegando a los medios de comunicación y si viene aquí alguien y ve que aquí está Dagoberto, no dice, no debato, me lo prohibieron en el partido. A eso han llegado ya, que no quieren debatir con nadie porque las pierden todas. Y sin embargo han dejado llegar alguna señora sola, la candidata alcaldesa de Soyapango o Ilopango, que llegó a decir a un canal de televisión que a ella no le importaba la materia gris de su pueblo, que a ella le bastaba con tender el cordón umbilical con el presidente Bukele y ya estuvo. Entonces, te digo, un botón basta de muestra para esto. Los he visto a todos, no hay uno que valga la pena. A mí me preocupa que si se hace las reformas a la Constitución y se manden a esa asamblea con 56 votos entre Gana y Nuevas Ideas, y entonces quieran trastocar esas cosas y quieran hacer algo peor de lo que tenemos. Porque aquí, para lo que debemos de luchar, es para que haya justicia. ¿Y cómo veo yo el parámetro de justicia en una constitución? No, que hoy sí tenemos que luchar porque la educación de este país cambie. ¿Qué es lo que margina realmente a los salvadoreños? La educación. ¿Qué es la diferencia de clases sociales entre los de arriba y los de abajo? Es la educación que tienen los de abajo con la educación que tienen los de arriba. Si nosotros cambiamos la Constitución y orientamos a que va a haber una obligación del Estado a cuidar la inteligencia de los niños, que es el único recurso valioso que tenemos. Aquí no hay petróleo, no hay oro, no hay gas natural, no hay cobre, no hay nada más que la inteligencia de los niños. ¿A dónde debemos invertir? En ellos. ¿Invertimos en ellos? No. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, ya en la última parte, queremos ver cómo vamos a enfrentar, dijéramos, esta próxima elección, si las reglas del juego están dadas, tenemos la confianza en el árbitro o por el contrario tenemos la desconfianza. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudad. Muchas gracias por continuar escuchando y viendo este programa. Dagoberto, después de haber hecho una exploración, porque podíamos pasar más de 2 horas haciendo los planteamientos, quiero tu olfato político, tu olfato académico, y quisiera tener la bola mágica. Ronald ya planteó su incertidumbre de tener pero si la voluntad del pueblo determina eso, ¿tú crees que el país tiene la suficiente institucionalidad para tener los pesos y contrapesos para el órgano ejecutivo? Ya que uno de los roles que juega la Asamblea Legislativa es el control político que pueda tener sobre el órgano ejecutivo. Entonces, dada esta nueva correlación que así están apuntando, ¿crees que se tendría el control político sobre el ejecutivo? Es que la Constitución, que es un documento político que contiene los acuerdos políticos fundamentales logrados por las fuerzas con poder en un determinado momento, esa es la Constitución. Asegura 3 cosas. Dice, el poder emana del pueblo, lo ejercen los funcionarios públicos, con independencia, de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Sus funciones son indelegables y colaborarán entre sí en el desempeño de sus funciones. Es decir, que la Constitución establece 3 criterios fundamentales. Esos poderes, que hoy llaman órganos, son independientes, dice, pero dentro de sus respectivas atribuciones y competencias. No está diciendo que son independientes, no, sino dentro de sus atribuciones y competencias. Sus funciones son indelegables, claro, pero colaboran entre sí.
no está planteando una independencia, sino una especie de separación de funciones. Bueno, pero es que eso no funciona ya. Eso no funciona ya. Pero no funciona porque ha cambiado el juego en la sociedad. Y entonces hay un tiroteo entre la Asamblea y el Ejecutivo. Ese es un tiroteo. No es la guerra, no. Es un tiroteo dentro de la guerra. Pero no expresa los combates decisivos. No. Los combates decisivos se están dando en la posición de la gente y del pueblo frente al sistema de partidos políticos. Las encuestas que aparecen respaldando a Bukele, ¿qué es lo que expresan? ¿El apoyo masivo a Bukele? No, hombre, el odio a los partidos, el rencor, el rechazo. En esa tesis tuya y no él ve en un partido político también, pues. Claro, pero es que él no apareció como gente de partidos políticos, ¿no? A él lo expulsaron de un partido político y construyó un discurso contra los partidos. Él no creó toda esta fenomenología, no. ¿Quiénes la crearon? Los partidos. Durante 30 largos años. No, esto no es una cosa de un día para otro. 30 largos años. La gente expresando una masa anónima. Y miren, esto lo trabaja muy bien Hannah Arendt, una pensadora alemana que ya murió en el 53. El papel de la masa anónima. Millones de gente que no hacen política, que no se interesan por la cosa pública, pero hay un momento que se movilizan. Eso es lo que ocurrió hoy. Ese es el fenómeno. Ronald, lo que ha planteado es que te está diciendo que este fenómeno es producto del hartazgo político hacia los partidos, ese cansancio, esa falta de respuesta durante tanto tiempo que la ciudadanía expresó. No pareciera ser de que sea el resultado de de un trabajo político en ese momento, sin embargo va por un partido político. Mi pregunta es, ¿crees tú que el rol que ha estado jugando la oposición, si es que se le puede llamar oposición, ha contribuido precisamente al fortalecimiento más el hartazgo que ha tenido? Mira, recuerdo a Maquiavelo. Maquiavelo decía que en política solo hay un momento, ni antes ni después. Si llegas justo, llegaste. ¿Verdad? Además de eso, el príncipe tiene que tener dos grandes cualidades: virtud y fortuna. Pero virtud él se refiere a valor, ¿verdad? A audacia, a arrojo, ¿verdad? A tener fuerza. Y fortuna, suerte, no es fortuna de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Bukele? Bukele llegó en el momento oportuno, ¿verdad? Él fue un oportunista y vio el momento y lo aprovechó. Un momento de hartazgo de la gente sobre los partidos políticos, de odio a los partidos políticos. Entonces él llega, y no llega porque él sea un gran personaje político, un gran personaje intelectual, un hombre plagado de virtudes. ¿Cómo te explicas entonces la aceptación que tiene? No, es que aquí te la estoy dando, o sea, porque, porque él representa el arma para destruir al sistema de partidos políticos. Correcto. Entonces el pueblo lo utiliza como un arma para destruir el sistema y lo destruye. Y entonces ahí tiene él toda esa acumulación de popularidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Por ejemplo, con una asamblea legislativa. ¿Y qué dicen los candidatos de Nuevas Ideas? No, si yo cuando sea diputado, yo voy a hacer lo que diga el presi. ¿Queremos diputados de esos? No. ¿Pero de cuáles vamos a tener? De esos. Porque si vemos las encuestas, nos damos cuenta que realmente ellos van a arrasar con esto. Pero eso va a pasar hoy. ¿Y el 24? ¿Qué va a pasar en el 24? ¿Ah? Porque hay que ver allí. O sea, nosotros no podemos quedarnos a solo analizar febrero. No, hay que analizar qué es lo que va a pasar allá. Porque si no, vamos a llegar al 24 y no vamos a saber qué hacer en el 24.
O sea, esto que sucede ahora hay que trasladarlo allá. ¿Qué le va a pasar a Nuevas Ideas? Si Nuevas Ideas... Bueno, aquel día hice en tu programa, en este programa, que yo te planteaba, si los diputados de Nuevas Ideas, más gana con 50 y pico de votos, el 1 de mayo llevan una pieza de correspondencia donde ellos se rebajan su salario a $2,000, se quitan la gasolina, se quitan el celular, se quitan los viajes, se quitan los viáticos, se quitan los guardaespaldas, se quitan los asesores, dejan el fuero solo exclusivamente para la labor parlamentaria. Si se quitan todo eso, el 1 de mayo, ellos de mutuo, entonces yo, por Dios, que voto en el 24 por ellos. Claro que sí. Pero si no lo hacen, ellos seguirán siendo dipurratas igual a los que están en la asamblea. Porque eso es un dipurrata, el que tiene todos esos privilegios. Y se eligen para diputados para eso. Ellos no tienen una visión de qué es lo que quieren cambiar en la sociedad. Ellos no tienen una visión de cómo debe ser el sistema educativo nuevo para este país. No, ¿qué es? Si la visión es los 2 bonos que se van a recetar, eso es lo que ellos quieren. Quisiera, Dago, ya para ir aterrizando, si en realidad tú compartís la tesis cuando se plantea que el pueblo no elige, sino que vota. Y segundo, que los votos son más emocionales que racionales. En este caso, dado el hartazgo que ha tenido la gente, dada la falta, dijéramos, de respuesta, ¿qué crees que va a funcionar en el votante? No me estoy refiriendo al que hace un razonamiento, pero ¿tú crees que en realidad la gente vota por un planteamiento programático o vota más con el corazón y el estómago? Es importante eso, porque en el actual gobierno no se presentó un programa. ¿Correcto? No se presentaron plazos, pero la gente les dio el voto. ¿Y por qué? Porque hay una experiencia larga en donde los partidos presentan un gran programa y no lo cumplen. Entonces... ¿Y crees que eso se pueda repetir nuevamente? En este momento, la gente está votando y está eligiendo. Porque este es un voto muy difícil, no es un voto simple. No es un voto simple. Fíjate que en tiempo de la UNO, que la UNO es la gran escuela política de alianzas que hicimos, eso no se ha estudiado históricamente bien todavía. Era el PCN y la UNO. Era más sencillo. Claro, le ganamos al PCN con Napo, pero no entregaron el gobierno de manera pelada. No es cuestión de diplomacia. Hoy no. Hoy el voto de la gente es más complejo. Y la gente está diciendo, vamos a votar para enterrar el pasado y a estos partidos políticos. Y después, en el presente, nos entendemos con este gobierno. Y los amigos de Nuevas Ideas han de saber muy bien que en el momento en que ustedes tengan la mayoría en la Asamblea Legislativa, en ese momento la gente va a decir, muy bien, aquí vienen los cambios y la reforma. No lo olviden ustedes. Este es un pueblo maravilloso que hizo una guerra de 20 años, que luchó antes en la UNO y antes en el PAR con una gran escuela. No se vayan a equivocar, ni vos, Nayib, tened bien claro esto. Este es un pueblo, mira, con inteligencia. Ronald, lo que ha planteado, solo quiero hacerte, problemas tan estructurales, delincuencia, educación, salud, va a poderse resolver cuando tengan mayoría. No. ¿Y entonces? No. Es que el problema es que ya no hay tiempo. Mira, eso debió haberse hecho desde que Nayib llegó al gobierno. Yo un día hice un programa de televisión y le planteaba cuál era el modelo de educación que había que montar, pero había que hacerlo ya, le dije.
porque apenas son 5 años. Si usted lo hace, presidente, le dije, vamos a poner sus letras de bronce en ese volcán. Y si no lo hace, nos va a quedar debiendo. Y hasta ahorita nos queda debiendo. Ya van 2 años de gobierno. Sí, pero problemas tan estructurales, Por eso digo. venir a exigir de que se resuelva No, es que en 1 o 2, no, o cuál es el que hay plan que que- comenzar ya, un día había que comenzar. Y todo aquel que no lo haga lo pagará. El Frente no lo hizo, el Frente estafó, el Frente dijo Bueno, que iba a ahí te- hacer los pero ahí cambios. tenés las consecuencias. Ahí está, lo mismo está pasando aquí. Por eso pienso en el 24 que va a pasar. Porque después de esto quedan 3 años de gobierno. Pero el último año es campaña. La campaña del 24, que va a ser presidentes, alcaldes y diputados. Va a ser una campaña mucho más grande y más violenta que esta, ¿verdad? Entonces solo quedan 2 años ahí. En 2 años ya no van a poder hacer nada. Además del problema económico que nos viene, que a finales de este año empezaremos a sentirlo. Entonces, este gobierno para mí ya se perdió. No va a poder hacer, bueno, de hecho no ha hecho nada, pues. Bueno, y si ya no van a haber los partidos tradicionales, ya no las esperanzas de este pueblo se terminan, y en el hipotético caso que tú estás planteando, pues entonces ¿qué le va a quedar a la población? Ya probaste la derecha, probaste la izquierda y probaste y no le cumple, ¿qué te queda? Sí, aquí hay que hacer nuevos partidos políticos y reconstruir el sistema de partidos. Cuando tú, Dago, le decís, tenés cuidado, Nayib, porque cuando tengas la mayoría, la gente te va a empezar a pedir resultados. Sería justo, dijéramos, calificarlo de esa manera cuando los problemas aquí han sido enquistados. Muy importante. 2 temas. 2 minutos tengo, Sí, sí. Dago. Uno, el gobierno. Es que miren, pensando bien las cosas, parece que el gobierno de Nayib empieza en mayo. Veamos bien, tenía 6 meses del gobierno y le cayó la pandemia. Y todo este periodo de pandemia es como una guerra interna, tierra de nadie. Por eso es que el tiempo político es más chiquito. Se acabó. De más chiquito. Y es cierto lo que vos decís, todos esos problemas estructurales no se resuelven en 2 años, no, pero la gente debe mirar que ya empezaste, que ya estás trabajando en eso, en una prioridad de los problemas. Hay problemas urgentes de mediano plazo y de largo plazo, pero la gente debe verte que estás en eso, y no solo en el tiroteo. El tiroteo es importante, pero es la guerra de los problemas de las personas. No te olvides de eso vos, Nayib. Bien, en televisión el tiempo del que está hablando. El tiempo, hablando lo más. del tiempo. Nos comprometemos a estructurar, nos ha gustado, hemos tenido muchísimos en las redes sociales, muchos comentarios positivos sobre el hecho de hacer el análisis con 2 analistas que de larga trayectoria, y precisamente hemos solo calentado uno de los temas. Vamos a tener alrededor de unos 4 programas hasta el fin de las elecciones para poder ir dándole seguimiento a todos estos casos que hemos planteado. No nos resta más que agradecerles a ambos, sabemos el esfuerzo que han hecho, pero sobre todo a usted, amable televidente, para que si las opiniones que esta vez se han vertido han logrado abrir esa mente, motivar a racionalizar ese voto, habremos cumplido nuestro cometido. Pasen un feliz fin de semana, que Dios me los bendiga y nos vemos el día lunes en otro programa más de Pulso Ciudadano. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.